Carl Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y si hay alguien que conoce esa batalla interna, es el empático traicionado. Hoy voy a llevarte a un viaje profundo, incómodo y fascinante, porque vamos a explorar cómo la traición no destruye al empático, sino que despierta en él algo mucho más peligroso, una versión de sí mismo que ni siquiera él conocía. No te hablo de un cambio superficial, sino de una rebelión interior que reescribe completamente su manera de ver el mundo. Y lo más inquietante es que, una vez que se despierta, ya no hay marcha atrás. Si ves este video hasta el final, no solo vas a entender el proceso psicológico que Carl Jung describió sobre cómo la sombra se integra en la personalidad, sino que vas a descubrir las 3 señales ocultas que indican que un empático ya ha cruzado ese punto sin retorno. Te prometo que esas señales están al final, y cuando las escuches, vas a mirarte a ti mismo, o a alguien que conoces, de una forma completamente distinta. Quiero que mientras escuches, pienses en la palabra despertar. Si en algún momento sientes que lo que estoy describiendo resuena contigo o con tu historia, escríbela en los comentarios. No para mí, sino para ti, porque ponerlo en palabras es el primer paso para asumir tu poder. Quédate, porque este no es un simple análisis. Es un mapa de transformación. Y si alguna vez has sentido que tu bondad fue pisoteada, aquí vas a descubrir que ese dolor no es el final, sino el inicio de algo mucho más grande, mucho más fuerte, y, sí, mucho más temido. Antes de hablar de la rebelión, tenemos que entender la calma que existía antes de la tormenta. El empático, en su estado natural, es un observador silencioso del mundo. No busca dominarlo, ni imponerse sobre los demás. Vive desde un lugar de escucha, sintiendo las emociones ajenas como si fueran propias. Para él, el dolor de otro no es una historia lejana, es una sensación física que le atraviesa el pecho. Carl Jung explicaba que personas así tienen un vínculo más consciente con el inconsciente colectivo, como si pudieran percibir las corrientes emocionales que mueven a la humanidad. Eso les da una sensibilidad extraordinaria, pero también los hace vulnerables. Porque mientras otros ven solo rostros y palabras, ellos ven las intenciones detrás, incluso las que duelen. Su vida antes de la traición parece, a simple vista, estable. No porque no existan problemas, sino porque su brújula interna está orientada hacia ayudar, comprender y sostener. El empático cree, o quiere creer, que las personas pueden cambiar, que la bondad se contagia, que si él ofrece amor, lo recibirá de vuelta. En este punto, su mayor fortaleza y su mayor debilidad son la misma: confía. Y confía porque proyecta en los demás lo que lleva dentro. Piensa que el mundo es un reflejo, y que si él actúa desde la luz, esa luz regresará. Pero Jung advertía algo inquietante: todo lo que irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. El empático rara vez se detiene a pensar en lo que le irrita, hasta que alguien atraviesa esa delgada línea que separa la decepción del quiebre. Y es aquí donde empieza la grieta invisible. Pequeños gestos, palabras no dichas, silencios incómodos, señales que su intuición detecta, pero que su corazón se niega a aceptar. Intenta justificar, busca explicaciones, minimiza el dolor. Porque aceptar la verdad significaría derrumbar la imagen que ha construido sobre el otro, y sobre sí mismo. Esta etapa, previa a la traición definitiva, es crucial para entender lo que viene. Porque cuando finalmente esa confianza se rompe, no lo hace con un susurro, sino con un estruendo que despierta todo aquello que él mismo había mantenido dormido. La traición nunca llega anunciando su entrada. No golpea la puerta, se cuela por la rendija más pequeña y, cuando te das cuenta, ya está sentada en el centro de tu vida. Para el empático, este momento no es simplemente una decepción más. Es un colapso interno. Es sentir que la brújula que lo guiaba hasta ese instante se ha roto en 1000 pedazos. Y lo más cruel, es que la herida casi siempre viene de la mano que él jamás habría dudado en sostener. Carl Jung advertía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Pero al principio, esa herida no deja pasar luz, deja pasar sombras. Y esas sombras empiezan a expandirse. Todo comienza con una escena que, para los demás, podría parecer pequeña. Una mentira que descubre por accidente, una confidencia traicionada, un acto de crueldad disfrazado de broma. Pero para él, es el equivalente a un terremoto. Porque el empático no mide solo el acto, mide el significado detrás. El impacto no es inmediato. Primero llega la confusión. No puede ser, se repite. Algo debo haber malinterpretado. Luego, el autoengaño.
buscar excusas para la otra persona, creer que hubo un malentendido, que todo tiene una razón. Pero llega un segundo golpe, y un tercero. Y cada uno de ellos arranca otra capa de esa inocencia que llevaba años construyendo. Es como si el universo le estuviera arrancando, pedazo a pedazo, la venda que cubría su visión. En este punto, el dolor deja de ser solo tristeza. Se convierte en una mezcla extraña de indignación y claridad. Por primera vez, el empático empieza a verse no como la víctima de una historia, sino como alguien que ha permitido demasiado. Y esa realización duele más que la traición misma. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, y aquí, el empático lo entiende. Porque lo que se ilumina ahora no es una luz suave y cálida, sino una luz cruda que muestra todo lo que estaba oculto: manipulaciones, juegos de poder, desprecio disfrazado de afecto. La traición, en este punto, deja de ser un hecho aislado y se convierte en un espejo brutal. Un espejo que refleja lo que él siempre fue, y lo que ya no está dispuesto a hacer. Y aunque aún no lo sabe, este es el instante en el que algo empieza a despertar dentro de él. Algo que no perdona, que no olvida, y que, poco a poco, va a reescribir cada regla por la que se había guiado hasta ahora. Después de la traición, el silencio se convierte en un refugio, y en una cárcel. El empático empieza a retirarse del ruido externo, pero no para descansar. Lo hace para escuchar algo que antes había evitado: su propia sombra. Carl Jung hablaba de la integración de la sombra como un paso inevitable para el crecimiento real. No se trata de volverse malo, sino de aceptar que dentro de cada persona hay impulsos, fuerzas y deseos que no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Para el empático, este es un descubrimiento aterrador. Durante años, había construido su identidad sobre la idea de ser el bueno. El que comprende. El que perdona. El que nunca responde con la misma moneda. Pero ahora, sentado frente a su propio reflejo, empieza a ver matices que antes negaba. Ve rabia. Ve orgullo. Ve un deseo silencioso de justicia, incluso de venganza. Al principio, intenta rechazarlo. No soy así, se dice. Esto no es quien soy realmente. Pero cuanto más lo niega, más fuerte se vuelve. Es como un murmullo constante en el fondo de su mente, recordándole todo lo que soportó, todo lo que dejó pasar, todo lo que perdió por confiar ciegamente. Jung advertía que la sombra no desaparece por ignorarla. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Y aquí, el empático empieza a entender que tal vez, la única forma de dejar de ser manipulado es invitar a esa parte oscura a sentarse en la mesa. Este proceso no es limpio. Es caótico. Algunos días siente que avanza, otros siente que se hunde más. Sus pensamientos se vuelven más afilados, sus límites más claros. Descubre que sabe decir no sin justificarse, y que su silencio ahora no es sumisión, sino estrategia. Empieza a ver el mundo con una mirada distinta, menos ingenua, más analítica. Observa patrones de comportamiento que antes se le escapaban, detecta la falsedad en las sonrisas, el cálculo en las palabras ajenas. Y con cada revelación, su sombra y su luz empiezan a negociar un pacto. Este pacto no lo convierte en una persona fría, pero sí en alguien que ya no está dispuesto a ser un blanco fácil. Sus actos empiezan a cambiar. Ya no ofrece ayuda sin medir el costo, ya no entrega su confianza de forma automática. Aprende a guardar información, a medir sus gestos, a usar el silencio como un arma. Es aquí donde nace lo que muchos temen, el empático estratégico. Una persona que todavía siente profundamente, pero que ahora sabe canalizar esa intensidad con precisión quirúrgica. Una persona que, si decide actuar, lo hace con una calma inquietante, sin perder el control, pero sin dejar espacio para que el otro olvide el daño causado. Jung decía que uno no se convierte en iluminado por imaginar figuras de luz, sino por hacer consciente la oscuridad. Y ahora, el empático empieza a entender que la verdadera fuerza no está en eliminar la sombra, sino en caminar con ella al lado, sin miedo. No hubo anuncio. No hubo advertencia. El empático no gritó, no rompió nada, no escribió mensajes de furia. Su rebelión empezó en silencio. Ese silencio no era vacío, era estrategia. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ahora, después de aceptar su sombra, el empático ya no luchaba contra sus impulsos, los dirigía. Primero, cambió su manera de estar presente. Ya no se ofrecía como antes, no estaba siempre disponible.
Cada interacción ahora pasaba por un filtro invisible. ¿Me aporta o me desgasta? Si era lo segundo, se retiraba. No discutía. No explicaba. Simplemente, desaparecía del alcance emocional de la otra persona. Luego, cambió la forma de responder. Sus palabras, antes suaves y conciliadoras, ahora tenían filo. No insultos, filo. Frases cortas, directas, imposibles de malinterpretar. Dejó de justificar sus decisiones y de regalar explicaciones que otros usaban como armas. En su entorno, algunos notaron el cambio y lo llamaron frialdad. Pero para él, era claridad. Por primera vez, actuaba sin sentir culpa por protegerse. Ese era el verdadero inicio de su rebelión, priorizarse sin pedir permiso. Y, poco a poco, empezó a devolver cada golpe, no con violencia física o verbal, sino con consecuencias inevitables. Al que mintió, le cerró todas las puertas de confianza. Al que manipuló, lo dejó sin el acceso que le permitía influir en sus decisiones. Al que lo usó, lo volvió irrelevante. No se trataba de venganza por impulso. Era justicia meticulosa. Cada movimiento estaba pensado. Cada paso, calculado para que no quedara duda de que había un nuevo orden. El empático había dejado de ser terreno abierto y vulnerable. Ahora era un territorio con fronteras claras, con un guardián que no dudaba en defenderlo. Y lo más desconcertante para los demás era que su nueva fuerza no provenía de gritar más alto, sino de hablar menos y observar más. Jung advertía que quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. El empático había despertado, y su vigilia era peligrosa para cualquiera que subestimara su capacidad. Su rebelión silenciosa no solo cambiaba su vida, obligaba a los demás a mostrarse tal como eran. Sin el espacio para abusar de su bondad, muchos revelaban su verdadero rostro, y él tomaba nota, archivaba esa información y seguía adelante. Porque ahora entendía algo fundamental. No tenía que destruir a nadie para ganar. Solo tenía que dejar de sostener lo que lo estaba destruyendo a él. En este punto, su yo más peligroso no era una versión violenta, sino una versión consciente. Un empático que había aprendido a usar su sensibilidad como radar y su sombra como armadura. Alguien que podía acercarse lo suficiente para ver la verdad, y retirarse antes de ser arrastrado por ella. La rebelión no terminó con un gran gesto dramático. Terminó, o más bien empezó, el día que dejó de intentar salvar a quien no quería ser salvado, y se dedicó a proteger su propia paz como si fuera un tesoro. Ese día, su silencio se volvió su declaración más fuerte. Y quienes lo conocían antes, sabían que nunca volvería a ser el mismo. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que él llamaba la sombra, esa parte de nosotros que no queremos ver, que negamos o reprimimos, pero que, tarde o temprano, encuentra la forma de manifestarse. Para Jung, la verdadera madurez psicológica no llega cuando eliminamos la sombra, sino cuando la integramos. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos este lente al empático traicionado? Un empático es, en esencia, un ser humano con una alta capacidad para sentir y resonar con las emociones ajenas. Vive observando, escuchando, absorbiendo matices que para otros pasan desapercibidos. Su brújula interna está orientada hacia el cuidado, la armonía y el alivio del dolor ajeno. Pero aquí está el punto débil. Esa misma sensibilidad que le permite conectar, lo expone profundamente a la manipulación y la traición. Cuando la traición llega, no es solo un golpe emocional. Para un empático, es un terremoto de identidad. Porque no se traiciona únicamente la confianza, se traiciona el sistema completo que da sentido a su vida. Jung diría que aquí se produce la colisión con la sombra. En ese momento, lo que el empático había reprimido, su ira, su instinto de autoprotección, su capacidad para poner límites férreos, irrumpe con fuerza. No porque quiera volverse malo, sino porque la psique busca un equilibrio que antes no existía. Jung lo explicaba así. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La traición actúa como catalizador. De pronto, el empático deja de verse solo como el cuidador, y empieza a reconocerse como alguien que también puede ser implacable cuando la situación lo exige. Lo que antes consideraba impropio o indeseable, defenderse con firmeza, alejarse sin explicar, cortar vínculos, empieza a integrarse en su identidad. Este proceso no es lineal ni cómodo. Hay culpa, confusión, incluso miedo de volverse una persona fría.
Pero desde la mirada junguiana, esto no es pérdida de humanidad, es ganancia de totalidad. El empático deja de vivir solo desde su luz, y empieza a habitar también su sombra, no para dañar, sino para proteger. Aquí entra otro concepto clave de Jung, la individuación. Es el camino por el cual una persona se convierte en quien realmente es, integrando todas las partes de sí misma. En el caso del empático, la individuación después de la traición significa dejar de ser únicamente el salvador y convertirse en un ser humano completo, capaz de dar, pero también de decir basta. Visualmente, podríamos imaginarlo como un árbol. Antes de la traición, sus ramas estaban llenas de hojas, siempre buscando el sol, pero sus raíces eran superficiales. La traición es la tormenta que lo obliga a profundizar sus raíces en la tierra, a encontrar fuerza en la oscuridad. Después de eso, el árbol sigue dando sombra y frutos, pero ya no puede ser arrancado con facilidad. El lente junguiano nos ayuda a entender que esta metamorfosis no es un accidente ni un capricho del dolor. Es un mecanismo psicológico profundo. La psique busca equilibrio, y la traición le da el impulso brutal para alcanzarlo. El empático despierta, no porque deje de sentir, sino porque empieza a sentir de manera más completa, incluyendo su propio derecho a estar a salvo. En resumen, antes de la traición, luz sin sombra, entrega sin límites. Después de la traición, luz con sombra integrada, entrega selectiva y protegida. Y quizá, como diría Jung, este sea el verdadero despertar. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Cuando un empático cruza el umbral de la traición, algo cambia para siempre. Ya no se mueve solo por el impulso de cuidar. Ahora se mueve con una mezcla extraña de lucidez y fuerza interior que antes desconocía. Y este nuevo estado es peligroso. Pero no en el sentido en que destruye, sino en el que ya no puede ser destruido con facilidad. El nuevo yo peligroso no grita, no busca venganza a lo loco, no se vuelve una caricatura de dureza. Su peligro radica en que ha aprendido a ver sin que lo vean, a sentir sin dejarse arrastrar, a detectar la mentira antes de que pronuncie su primera palabra. Antes, su empatía era un radar siempre encendido, pero estaba calibrado para ayudar. Ahora, ese radar sigue funcionando, pero tiene un filtro. Ya no todo merece su atención. Sabe diferenciar entre el dolor genuino y la manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Este poder tiene varias formas. 1. El poder de poner límites sin culpa. Antes, un no le pesaba como una traición propia. Ahora, un no es un acto de respeto mutuo. Sabe que protegerse a sí mismo es, en realidad, proteger también a quienes realmente lo valoran. 2. La capacidad de retirarse sin avisar. El empático antiguo se quedaba para explicar, justificar, esperar un cambio. El nuevo yo peligroso desaparece en silencio cuando percibe toxicidad. Sabe que la energía que se gasta en explicar lo obvio, es energía que nunca regresa. 3. El poder de la observación fría. Puede escuchar a alguien hablar durante 5 minutos y sin que esa persona lo sepa, ya ha detectado sus motivaciones ocultas. No actúa de inmediato, espera, analiza, confirma. Este es un peligro real para quien intenta usarlo. 4. El dominio de su sombra. Gracias a la integración de sus partes oscuras, ira, orgullo, autoprotección, ahora esas fuerzas ya no actúan de forma inconsciente. Las usa a voluntad, como un guerrero que sabe cuándo desenfundar su espada y cuándo guardarla. Y quizá el aspecto más temible de este nuevo yo es que no necesita el conflicto para validarse. Su valor no depende de ganar batallas emocionales. Simplemente elige dónde y con quién invertir su energía, y todo lo demás deja de existir para él. La gente que conocía al antiguo empático puede sentir este cambio como una pérdida. Ya no eres el mismo, le dicen. Y tienen razón. No es el mismo, es más completo, más consciente, más difícil de engañar. En el fondo, este yo peligroso no es una máscara, es la verdadera esencia que siempre estuvo ahí, esperando a que el dolor la despertara. Un empático que conoce su sombra es como un bosque que ha sobrevivido a un incendio, más fuerte, más selectivo, y absolutamente imposible de quemar de la misma forma otra vez. Carl Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y ahora, después de todo este viaje, el empático sabe que su destino nunca estuvo escrito, estaba escondido en su propia sombra. La traición que lo quebró fue, en realidad, el maestro que lo despertó. Le mostró que su sensibilidad no era una debilidad, sino un arma.
Le enseñó que la bondad sin límites es solo una invitación abierta para que otros crucen la línea. Y ahora entiende algo que cambia todo. Que proteger su paz es el acto más revolucionario que puede hacer. Que decir no a tiempo salva más que 1000 sí tardíos. Que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Probablemente, en algún momento, tú también has sentido esa mezcla de dolor y lucidez después de una traición. Y si es así, este es el mensaje que quiero dejarte: no tengas miedo de conocer tu sombra. Porque cuando aprendes a caminar con ella, nadie puede volver a usarte como antes. Ahora quiero que este video se convierta en una conversación. Si alguna vez pasaste por algo así, comenta la palabra desperté aquí abajo. No tienes que explicar más. Quienes la lean, sabrán que hablas desde la experiencia y desde la fuerza. Y antes de irte, recuerda esto. Lo más interesante que te llevas de este video está justo aquí, al final. Porque la mayor revelación no es lo que la traición te quitó, sino lo que te obligó a descubrir de ti mismo. Nos vemos en el próximo capítulo.